Este es un análisis de la obra El patrón Bitcoin, de Saifedean Ammous, un libro que explora la historia del dinero, sus propiedades fundamentales y argumenta por qué Bitcoin podría representar la forma de dinero más sólida jamás creada. La obra comienza estableciendo una comprensión fundamental de qué es el dinero y por qué surge en las sociedades humanas. El dinero no es una invención estatal ni un constructo arbitrario, sino una tecnología social que emerge espontáneamente para resolver los inmensos problemas del trueque directo. En una economía de trueque, para que un intercambio ocurra, debe existir una doble coincidencia de necesidades. El productor de un bien A que desea un bien B debe encontrar a un productor del bien B que desee precisamente el bien A, en el momento y cantidad adecuados. Esta limitación restringe severamente la división del trabajo, la especialización y, por ende, la prosperidad económica. Imaginen un sastre que produce abrigos y necesita pan. No solo debe encontrar a un panadero, sino a un panadero que necesite un abrigo en ese instante. Si el panadero ya tiene suficientes abrigos o prefiere pescado, el sastre no puede obtener su pan directamente, viéndose forzado a una cadena de trueques intermedios, cada uno con su propia fricción y dificultad. El dinero soluciona este problema al actuar como un bien intermediario universalmente aceptado. Es el bien más comerciable o salible de una economía, aquel que todos están dispuestos a aceptar no para consumirlo directamente, sino porque confían en que podrán intercambiarlo a Sanice por los bienes y servicios que sí desean. Ammous identifica 3 funciones clave que un bien debe cumplir para ser considerado dinero. Primero, ser un medio de intercambio. Su aceptación generalizada facilita las transacciones, eliminando la necesidad de la doble coincidencia de necesidades y permitiendo una economía más compleja y eficiente. Segundo, actuar como unidad de simple cuenta. Proporciona una medida común para valorar todos los demás bienes y servicios, permitiendo el cálculo económico racional, la comparación de precios, la contabilidad y la planificación financiera. Sin una unidad de cuenta común, sería imposible determinar la rentabilidad de una empresa o el costo relativo de diferentes productos. Tercero, y de crucial importancia para la tesis del libro, servir como depósito de valor. Debe permitir a los individuos transferir su poder adquisitivo a través del tiempo. Si un dinero pierde valor rápidamente, la gente se mostrará reacia a mantenerlo, socavando su utilidad también como medio de intercambio y unidad de cuenta a largo plazo. La capacidad de un bien para mantener su valor a lo largo del tiempo depende de su salibilidad temporal, es decir, cuán bien resiste la degradación física y, fundamentalmente, cuán difícil es aumentar su oferta. Un bien cuya oferta puede expandirse fácilmente tenderá a perder valor a medida que más unidades entren en circulación, haciéndolo un mal depósito de valor. Esta introducción a las funciones y propiedades del dinero sienta las bases para el análisis histórico que sigue. En el segundo capítulo, Dinero primitivo, Ammous realiza un recorrido histórico por las diversas formas de dinero que surgieron en sociedades preindustriales. Este examen no es una mera curiosidad antropológica, sino una ilustración práctica de cómo diferentes bienes compitieron por el rol monetario y cómo aquellos con mejores propiedades intrínsecas tendieron a prevalecer. El ganado, por ejemplo, fue una forma temprana de dinero en muchas culturas pastoriles. Tenía la ventaja de ser útil, carne, leche, cuero, transporte, trabajo y relativamente escaso. Sin embargo, presentaba serios inconvenientes. Era difícil de dividir para transacciones pequeñas. No se puede pagar con media vaca viva. Costoso de transportar y almacenar. Y perecedero. La sal fue otro bien que sirvió como dinero en diversas épocas y lugares debido a su utilidad para conservar alimentos y su relativa escasez en algunas regiones. De hecho, la palabra salario deriva del latín salarium, que era el pago en sal a los soldados romanos. No obstante, la sal es voluminosa, se daña con la humedad y su valor podía desplomarse si se descubrían nuevas fuentes o mejoraban. Las técnicas de extracción. Las conchas de cauri, pequeñas y duraderas, fueron ampliamente utilizadas como dinero en partes de África, Asia y Oceanía durante siglos. Eran portátiles, divisibles. Se podían usar muchas para grandes pagos, pocas para pequeños, y difíciles de falsificar. Su escasez provenía de que solo se encontraban en ciertas regiones del Océano Índico. Sin embargo, la llegada de los exploradores europeos que podían recolectarlas o importarlas en grandes cantidades, eventualmente inundó los mercados locales, destruyendo su valor como dinero y causando graves trastornos económicos. Un caso similar ocurrió con las cuentas de vidrio en África Occidental, muy valoradas antes de la llegada de los europeos,
quienes podían producirlas masivamente y a bajo costo, usándolas para adquirir bienes valiosos como el oro y los esclavos, en un claro ejemplo de cómo un dinero blando es superado por uno duro en manos de quien comprende la dinámica. Las piedras Rai de la isla de Yap, en Micronesia, son un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo la dificultad de producción, escasez, es clave. Estas eran enormes discos de piedra caliza, a menudo con un agujero en el centro, que debían ser extraídas de islas lejanas, principalmente Palaos, y transportadas en canoas a través de cientos de kilómetros de océano. Un proceso arduo y peligroso. Su valor no residía en su utilidad práctica, sino en el trabajo y el riesgo incorporados en su adquisición. Curiosamente, la propiedad de las piedras podía cambiar sin que éstas se movieran físicamente. La comunidad mantenía un registro mental de quién poseía qué piedra o qué porción de ella. Era una especie de libro contable distribuido. Sin embargo, a finales del siglo XIX, un irlandés llamado David O'Keefe llegó a Yap y, utilizando barcos modernos y herramientas de hierro, comenzó a importar piedras Rai en grandes cantidades y con relativa facilidad. Aunque inicialmente hubo resistencia, la mayor disponibilidad de estas piedras erosionó gradualmente su valor como depósito de riqueza. La elección de estas formas de dinero primitivo es clara. La selección del dinero es un proceso evolutivo impulsado por el mercado. Los bienes que mejor cumplen las funciones monetarias, especialmente la de preservar valor a largo plazo debido a su escasez y dificultad de producción, tienden a desplazar a aquellos que son deficientes en estas cualidades. Esta competencia natural llevó gradualmente a la humanidad hacia los metales. El tercer capítulo, Dinero metálico, se centra en la supremacía del oro y en menor medida la plata como formas de dinero durante milenios. Amus argumenta que esta preeminencia no fue accidental ni impuesta, sino el resultado de sus propiedades físico-químicas superiores. Los metales preciosos, y el oro en particular, destacan por durabilidad. El oro es químicamente inerte, no se oxida ni se corroe. Una pieza de oro puede sobrevivir miles de años conservando su forma y sustancia, lo que lo hace ideal para transferir valor a través de generaciones. Portabilidad. El oro tiene una alta densidad de valor. Una pequeña cantidad puede representar un poder adquisitivo considerable, facilitando su transporte y almacenamiento en comparación con bienes más voluminosos. Divisibilidad. Puede fundirse y dividirse en unidades más pequeñas, monedas, lingotes de diferentes tamaños, o combinarse en unidades mayores sin perder su valor proporcional. Esto permite transacciones de diversas magnitudes. Homogeneidad, fungibilidad. Una onza de oro puro es idéntica a cualquier otra onza de oro, puro en cualquier parte del mundo. Esta uniformidad simplifica el comercio y la valoración. Reconocibilidad. El oro tiene un color y un brillo distintivos y una densidad específica que lo hace relativamente fácil de identificar y difícil de falsificar convincentemente, aunque la acuñación con sellos oficiales surgió para certificar su peso y pureza, reduciendo los costos de verificación. Pero la propiedad más determinante, según Amus, es su escasez y la dificultad inherente de aumentar su oferta. El oro es un elemento raro en la corteza terrestre. Su extracción es un proceso costoso que requiere una inversión significativa de capital, trabajo y tecnología. Esto lleva al concepto crucial de la relación stock-flujo, stock-to-flow ratio. El stock es la cantidad total de oro existente acumulada a lo largo de la historia. El flujo es la nueva producción anual de oro a través de la minería. El oro tiene la relación stock-flujo más alta de todas las mercancías. El stock existente es vastamente mayor que el nuevo flujo anual, que típicamente ronda el 1.5-2.5% del stock total. Esto significa que incluso un aumento significativo en el esfuerzo minero o un nuevo descubrimiento importante solo puede incrementar el stock total de manera marginal en un año dado. Esta alta relación stock-flujo es lo que confiere al oro su dureza o solidez como dinero. Su oferta es relativamente inelástica a los cambios en la demanda o el precio. Si el precio del oro sube, no es fácil duplicar la producción anual de la noche a la mañana. Esta previsibilidad y lentitud en el crecimiento de la oferta es lo que le permitió al oro mantener su poder adquisitivo de forma notable a lo largo de siglos, a diferencia de otros metales como el cobre o el aluminio, cuyas ofertas pueden expandirse mucho más rápidamente con mejoras tecnológicas o aumentos de precios, haciéndolos inadecuados como depósitos de valor a largo plazo. El desarrollo de la acuñación estandarizó el peso y la pureza, facilitando el comercio.
Eventualmente, esto condujo al patrón oro clásico del siglo XIX y principios del XX, un periodo en el que las principales monedas del mundo estaban definidas por una cantidad fija de oro y eran libremente convertibles a él. Amos considera este periodo como una edad de oro de estabilidad monetaria, baja inflación, fomento del ahorro, comercio internacional floreciente y progreso económico sin precedentes, atribuible en gran medida a la disciplina impuesta por un dinero sólido. El cuarto capítulo, Dinero gubernamental, marca un giro dramático en la historia monetaria. Amos detalla la transición del dinero metálico sólido al dinero fiat, dinero por decreto gubernamental que domina el mundo actual. Esta transición no fue un proceso de mercado ni una mejora tecnológica, sino una serie de decisiones políticas, a menudo tomadas en tiempos de crisis, que gradualmente rompieron el vínculo entre el dinero y el oro. Las guerras, especialmente la Primera Guerra Mundial, fueron un catalizador clave. Los gobiernos beligerantes suspendieron la convertibilidad de sus monedas a oro para financiar sus enormes gastos militares mediante la impresión de dinero, una forma de impuesto inflacionario encubierto. Tras la guerra, hubo intentos de restaurar alguna forma de patrón oro, como el patrón cambio oro de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, donde el dólar estadounidense era convertible a oro a una tasa fija y otras monedas estaban vinculadas al dólar. Pero estos sistemas contenían las semillas de su propia destrucción al permitir a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal de EE, expandir la oferta de crédito y moneda más allá de sus reservas de oro. La presión constante sobre las reservas de oro de EIU, a medida que otros países canjeaban sus dólares por oro, llevó finalmente al Nixon Shock del 15 de agosto de 1971, cuando el presidente Richard Nixon suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar al oro. Este evento marcó el fin formal del sistema de Bretton Woods y el comienzo de la era global del dinero puramente fiat, donde el valor de las monedas no está respaldado por ningún activo tangible, sino únicamente por la confianza en el gobierno, emisor y su designación como moneda de curso legal. La característica fundamental del dinero fiat y su principal defecto según Amos es que su oferta puede ser expandida a discreción por los bancos centrales, sin las restricciones físicas que imponía la minería del oro. Esto lo convierte en un dinero inherentemente blando o fácil. Las consecuencias de esta elasticidad de la oferta son profundas. Inflación crónica. La continua expansión de la oferta monetaria tiende a superar el crecimiento de la producción de bienes y servicios, resultando en un aumento generalizado de los precios y una pérdida constante del poder adquisitivo del dinero. Los ahorradores son castigados, mientras que los deudores se benefician al pagar sus deudas con dinero devaluado. Financiación gubernamental encubierta. La capacidad de crear dinero permite a los gobiernos financiar déficits sin recurrir al aumento directo de impuestos o al endeudamiento transparente en los mercados, sino a través del impuesto inflacionario, que es menos visible y políticamente más fácil de imponer. Ciclos económicos artificiales. Siguiendo la teoría austriaca del ciclo económico, Amos argumenta que la manipulación de la oferta monetaria y las tasas de interés por parte de los bancos centrales distorsiona las señales de precios, especialmente la tasa de interés, que coordina el ahorro y la inversión. Tasas de interés artificialmente bajas inducen una sobreinversión en proyectos que no son sostenibles a largo plazo, malinversión, llevando a burbujas y posteriores crisis cuando la realidad económica se impone. Centralización del poder financiero. El control del dinero otorga un poder inmenso a los gobiernos y bancos centrales, permitiéndoles influir en la asignación de crédito y dirigir la economía de maneras que pueden no alinearse con las preferencias del mercado. Amos es profundamente escéptico de la capacidad de los planificadores centrales para gestionar la economía de manera efectiva, argumentando que el dinero fiat es inherentemente inestable y propenso al abuso. El quinto capítulo, Dinero y preferencia temporal, introduce un concepto central de la Escuela Austriaca de Economía y lo vincula directamente con la calidad del dinero. La preferencia temporal se refiere al grado en que los individuos valoran la satisfacción presente en comparación con la satisfacción futura. Una alta preferencia temporal implica una fuerte preferencia por el consumo y la gratificación inmediatos, con poca disposición a ahorrar o invertir para el futuro. Una baja preferencia temporal, por el contrario, indica una mayor disposición a posponer el consumo presente en favor de recompensas futuras potencialmente mayores, lo que se traduce en ahorro, inversión y planificación a largo plazo. Amos sostiene que la naturaleza del dinero que una sociedad utiliza ejerce una influencia profunda y sistemática sobre la preferencia temporal de sus miembros.
Cuando el dinero es sólido, es decir, cuando se espera que mantenga o incluso aumente su valor con el tiempo, como el oro en el pasado, se incentiva el ahorro. Las personas confían en que el dinero guardado hoy les permitirá adquirir una cantidad similar o mayor de bienes y servicios en el futuro. Esto fomenta una baja preferencia temporal. Con una baja preferencia temporal, los individuos y la sociedad en su conjunto tienden a invertir más en educación, en el desarrollo de habilidades, en bienes de capital duraderos, en investigación científica, en la creación de obras de arte y arquitectura que perduren y en la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. La planificación a largo plazo se vuelve racional y ventajosa. Amus sugiere que los periodos históricos de dinero sólido, como la Belle Époque bajo el patrón oro, se caracterizaron por un florecimiento cultural y científico y una notable acumulación de capital, reflejo de una baja preferencia temporal. Por el contrario, cuando el dinero es blando e inflacionario, como el dinero fiat contemporáneo, que pierde valor de forma constante y predecible, se invierte en los incentivos. Ahorrar en un dinero que se devalúa es una estrategia perdedora. Esto fomenta una alta preferencia temporal. La gente se ve impulsada a gastar su dinero rápidamente antes de que pierda más poder adquisitivo o a buscar inversiones especulativas y de corto plazo para intentar superar la tasa de inflación. El consumo inmediato se prioriza sobre el ahorro y la inversión productiva a largo plazo. La cultura se vuelve más cortoplacista, orientada al presente, hedonista y con menor consideración por las consecuencias futuras. Amus vincula la alta preferencia temporal inducida por el dinero fiat con una serie de fenómenos sociales y culturales contemporáneos: el aumento del endeudamiento personal y gubernamental, la cultura del consumismo desenfrenado, la crisis de la atención, la búsqueda de gratificación instantánea, la proliferación de arte efímero y la menor calidad en la producción de bienes de consumo, obsolescencia programada. Incluso la degradación ambiental puede verse exacerbada, ya que la urgencia por obtener rendimientos a corto plazo puede llevar a una explotación insostenible de los recursos. Este capítulo ofrece una perspectiva provocadora sobre cómo la política monetaria no es solo una cuestión técnica, sino que tiene profundas ramificaciones psicológicas, culturales y civilizatorias, moldeando el carácter mismo de una sociedad. El sexto capítulo, Capitalismo y acumulación de capital, desarrolla las implicaciones económicas de la preferencia temporal y la calidad del dinero, argumentando que el dinero sólido es esencial para un capitalismo saludable y la prosperidad sostenida. Amus define el capitalismo desde una perspectiva austriaca como un sistema económico caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y un proceso continuo de acumulación de capital. El capital no es solo dinero, sino el conjunto de bienes producidos que no se consumen directamente, sino que se utilizan para producir otros bienes y servicios de manera más eficiente: herramientas, maquinaria, fábricas, infraestructura, tecnología y conocimiento especializado. Es la acumulación de capital lo que permite aumentar la productividad del trabajo, lo que a su vez conduce a salarios reales más altos, una mayor abundancia de bienes y servicios y una mejora general del nivel de vida. Este proceso de acumulación de capital depende intrínsecamente del ahorro y la inversión. El ahorro, la porción de ingresos no consumida, libera recursos que pueden destinarse a la inversión en la creación y mantenimiento de bienes de capital. Como se estableció anteriormente, el dinero sólido, al fomentar una baja preferencia temporal, incentiva el ahorro. Los individuos están más dispuestos a renunciar al consumo presente cuando confían en que su dinero mantendrá su valor. Este ahorro acumulado se convierte en la fuente de fondos para la inversión productiva. Bajo un régimen de dinero fiat inflacionario, este círculo virtuoso se rompe. La inflación erosiona el valor de los ahorros, desincentivando la frugalidad. La gente tiende a consumir más y ahorrar menos, o a dirigir sus ahorros hacia activos especulativos como bienes raíces o acciones en busca de refugio contra la inflación, en lugar de hacia la formación de nuevo capital productivo. Además, Amus reitera la crítica austriaca a la manipulación de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. En un mercado libre, la tasa de interés es el precio del tiempo, que equilibra la oferta de ahorros con la demanda de fondos para inversión, reflejando la preferencia temporal de la sociedad. Cuando los bancos centrales suprimen artificialmente las tasas de interés mediante la expansión del crédito, creando dinero de la nada, envían señales falsas a los empresarios. Estas tasas bajas sugieren que hay más ahorros reales disponibles de los que realmente existen, lo que induce a los empresarios a embarcarse en proyectos de inversión a más largo plazo y más intensivos en capital de lo que la estructura real de ahorro de la economía puede sostener.
Esto conduce a una malinversión generalizada, una asignación ineficiente de recursos hacia proyectos que eventualmente resultan ser inviables. El resultado es el ciclo de auge artificial, seguido de una inevitable recesión cuando estas malinversiones deben ser liquidadas. Un dinero sólido, en cambio, permitiría que las tasas de interés reflejaran genuinamente las preferencias de los individuos y la disponibilidad de capital, conduciendo a una asignación de recursos más racional y a un crecimiento económico, más estable y sostenible, basado en la acumulación real de capital y no en la expansión artificial del crédito. El séptimo capítulo, Dinero sólido y libertad individual, explora la conexión vital entre la naturaleza del dinero y el grado de libertad personal frente al poder estatal. Amus argumenta que el control sobre la oferta monetaria es una herramienta de poder inmensa y que el dinero sólido actúa como una restricción crucial a la expansión arbitraria de ese poder. Históricamente, los gobernantes han tenido la tentación de envilecer la moneda, reduciendo su contenido de metal precioso, por ejemplo, para financiar sus gastos, especialmente guerras, sin tener que recurrir al impopular aumento de impuestos directos. El patrón oro clásico limitaba esta capacidad. El gobierno no podía simplemente crear oro de la nada. Para gastar, debía recaudar impuestos, pedir prestado de forma transparente, emitiendo bonos que el público debía estar dispuesto a comprar, o poseer reservas de oro. Esto imponía una disciplina fiscal y limitaba el tamaño y alcance del Estado. El dinero sólido protege la propiedad privada de los ciudadanos de la confiscación indirecta a través de la inflación. Cuando el dinero mantiene su valor, los individuos pueden ahorrar y planificar su futuro con mayor seguridad, fomentando la autosuficiencia y reduciendo la dependencia de las transferencias o programas estatales. Con el advenimiento del dinero fiat, esta restricción desaparece. Los gobiernos y sus bancos centrales obtienen el monopolio de la creación de dinero, lo que les permite financiar déficits crónicos y expandir enormemente el gasto público mediante el impuesto inflacionario. Amus considera esto una forma de tiranía monetaria, donde el Estado puede expropiar silenciosamente la riqueza de sus ciudadanos devaluando la moneda. Esta capacidad ilimitada de financiación facilita el crecimiento de un Estado benefactor expansivo y de un Estado bélico intervencionista, ya que los costos reales de estas actividades pueden ser oscurecidos y diferidos a través de la inflación y el endeudamiento. Además, el sistema de dinero fiat, al operar predominantemente a través de instituciones financieras centralizadas, facilita la vigilancia y el control financiero por parte del Estado. Las transacciones pueden ser monitoreadas, las cuentas pueden ser congeladas o confiscadas, y el acceso al sistema financiero puede ser denegado a individuos o grupos considerados problemáticos por el régimen. Esto tiene serias implicaciones para la privacidad financiera, la libertad de expresión y la capacidad de disentir. Amus ve el dinero sólido, especialmente uno que opere fuera del control directo de los estados, como el oro en el pasado o potencialmente Bitcoin hoy, como una herramienta fundamental para la preservación de la libertad individual. Ofrece a los ciudadanos un refugio contra la mala gestión fiscal y monetaria y una forma de proteger su riqueza de la depredación estatal. La lucha por un dinero sólido es, en este sentido, una lucha por limitar el poder del Estado y salvaguardar las libertades civiles y económicas. El octavo capítulo, Dinero digital, prepara el escenario para la introducción de Bitcoin al examinar los intentos previos y los desafíos inherentes a la creación de una forma de efectivo digital. La idea de un dinero electrónico que pudiera transarse de igual a igual, P2P, a través de Internet, sin intermediarios y con características similares al efectivo físico, privacidad, finalidad, ha sido un objetivo de criptógrafos y activistas, cypherpunk durante décadas. Sin embargo, el principal obstáculo técnico fue siempre el problema del doble gasto. A diferencia de un objeto físico, una moneda, un billete, que solo puede estar en un lugar a la vez y cuya entrega transfiere la posesión de forma inequívoca, la información digital puede ser copiada perfectamente y de forma ilimitada. Si el dinero digital fuera simplemente un archivo, ¿cómo se podría evitar que su propietario lo copiara y lo gastara múltiples veces, destruyendo la integridad y el valor del sistema? Amus repasa algunos de los proyectos pioneros. DigiCash, fundado por David Chaum en la década de 1990, utilizaba criptografía avanzada, firmas ciegas, para proporcionar un alto grado de anonimato a las transacciones similar al efectivo. Sin embargo, DigiCash dependía de un emisor centralizado, un banco o la propia empresa, para validar las transacciones y prevenir el doble gasto. Esta centralización lo hacía vulnerable a la presión regulatoria, la quiebra de la empresa o la censura, y finalmente no logró una adopción masiva.
Hashcash, propuesto por Adam Back en 1997 y citado por Satoshi Nakamoto, introdujo el concepto de prueba de trabajo, Proof of Work. Originalmente diseñado como un mecanismo para combatir el correo basura, spam, requería que el remitente de un correo realizara un pequeño cálculo computacional, costoso de realizar en masa pero trivial de verificar por el receptor. Esto no era un sistema de dinero completo, pero la idea de usar poder computacional para crear un costo y, por lo tanto, una forma de escasez digital sería fundamental para Bitcoin. B-Money, propuesto por Wei Dai en 1998, describía un sistema de dinero electrónico anónimo y distribuido. Contemplaba un libro de contabilidad mantenido por todos los participantes y el uso de pruebas de trabajo para la creación de dinero, pero no especificaba completamente cómo se alcanzaría el consenso sobre el estado del libro de contabilidad. En un entorno descentralizado, BitGold, concebido por Nick Szabo entre 1998 y 2005, era conceptualmente muy similar a Bitcoin. Proponía que los usuarios resolvieran problemas criptográficos, pruebas de trabajo, para generar bits de oro digitales, cuya escasez estaría garantizada por la dificultad computacional. Las transacciones se registrarían en un libro de contabilidad distribuido y protegido criptográficamente. Aunque BitGold delineó muchos de los componentes clave, no llegó a una implementación práctica completa que resolviera todos los aspectos del consenso distribuido. La solución convencional al doble gasto en los sistemas de pago digitales existentes, tarjetas de crédito, PayPal, transferencias bancarias, es utilizar intermediarios centralizados confiables, bancos, procesadores de pago. Estas entidades mantienen registros autorizados de saldos y transacciones y validan cada SAI. Pago. Si bien esto funciona, reintroduce la necesidad de confianza en terceros, con los problemas asociados de costos, censura, vigilancia y puntos únicos de falla que el efectivo digital P2P buscaba evitar. El gran desafío, por lo tanto, era encontrar una manera de prevenir el doble gasto en un sistema completamente descentralizado, sin depender de ninguna autoridad central. Este era el santo grial del dinero digital, un problema que muchos consideraban irresoluble hasta la aparición de Bitcoin. Finalmente, en el 9º capítulo, Bitcoin, Amos presenta la invención de Satoshi Nakamoto como la solución elegante y robusta a este problema y como la culminación de la búsqueda de un dinero sólido para la era digital. Bitcoin, introducido en 2008 con la publicación del libro blanco Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario, y lanzado como software en 2009, logró combinar de manera ingeniosa varias tecnologías y conceptos existentes. 1. Una red de igual a igual, P2P. No hay servidores centrales. Todos los participantes, nodos, se conectan directamente entre sí. 2. Una cadena de bloques, blockchain. Un libro de contabilidad público, distribuido y cronológico de todas las transacciones, compuesto por bloques de transacciones enlazados criptográficamente. Cada nodo completo de la red mantiene una copia de esta cadena de bloques. 3. Prueba de trabajo, Proof of Work. El mecanismo de consenso que asegura la cadena de bloques y regula la creación de nuevos bitcoins. Amos explica el funcionamiento. Las transacciones se transmiten a la red y se agrupan en bloques por nodos especializados llamados mineros. Los mineros compiten para resolver un problema criptográfico complejo que requiere una gran cantidad de poder computacional. El primer minero en encontrar la solución, la prueba de trabajo, obtiene el derecho de añadir su bloque a la cadena y es recompensado con una cantidad predeterminada de nuevos bitcoins, la recompensa por bloque, más las comisiones de las transacciones incluidas en ese bloque. Este proceso de minería tiene varias funciones cruciales. Previene el doble gasto. Para revertir una transacción, un atacante necesitaría rehacer la prueba de trabajo de ese bloque y de todos los bloques posteriores, superando el poder computacional de toda la red honesta, lo cual es económicamente inviable y se vuelve exponencialmente más difícil a medida que se añaden más bloques. Asegura la red. El costo de atacar la red es prohibitivo. Emisión controlada de moneda. La creación de nuevos bitcoins está ligada a la prueba de trabajo, siguiendo un calendario predecible y decreciente. La característica más revolucionaria de Bitcoin, según Amos, es su escasez absoluta y verificable digitalmente. La oferta total de bitcoins está estrictamente limitada por el protocolo a 21 millones de unidades. La recompensa por bloque comenzó en 50 BTC y se reduce a la mitad aproximadamente cada 4 años, cada 210.000 bloques, en un evento conocido como halving o reducción a la mitad. Actualmente, tras varios halvings, es de 3.125 BTC por bloque.
Este mecanismo asegura que la tasa de inflación de Bitcoin disminuya con el tiempo, tendiendo asintóticamente a cero a medida que se acerca al límite de los 21 millones, lo que ocurrirá alrededor del año 2140. Ningún otro activo monetario en la historia ha tenido una oferta tan predecible y absolutamente limitada. Incluso el oro, aunque muy escaso, podría ver su oferta aumentada si se descubrieran nuevos yacimientos masivos o tecnologías de extracción, radicalmente más baratas como la minería de asteroides, aunque sea una perspectiva lejana. Bitcoin es el primer activo con una oferta perfectamente inelástica. No importa cuánto aumente su precio o cuántos recursos se dediquen a la minería, la tasa de creación de nuevos Bitcoins sigue el cronograma preestablecido. Otra genialidad es el ajuste de dificultad de la minería. El protocolo de Bitcoin ajusta automáticamente la dificultad del problema criptográfico que los mineros deben resolver aproximadamente cada 2 semanas, cada 2016 bloques, para mantener el tiempo promedio de generación de bloques en torno a los 10 minutos, independientemente de la cantidad total de poder computacional, hash rate, dedicada a la red. Si más mineros se unen y el hash rate aumenta, la dificultad sube. Si los mineros se van y el hash rate baja, la dificultad disminuye. Esto garantiza la estabilidad del intervalo de bloques y la previsibilidad de la emisión monetaria. Amus evalúa Bitcoin frente a las propiedades del dinero sólido. Durabilidad, excelente. Los Bitcoins son información digital y no se degradan. Mientras la red exista y las claves privadas se conserven, los Bitcoins perduran. Portabilidad, excepcional. Se pueden enviar grandes sumas de valor a través de fronteras casi instantáneamente, con comisiones relativamente bajas, especialmente para grandes valores, y sin necesidad de intermediarios. Divisibilidad, muy alta. Un Bitcoin es divisible, hasta en 100 millones de unidades, llamadas satoshis, permitiendo transacciones de muy pequeño valor. Reconocibilidad, verificabilidad, perfecta. La autenticidad de los Bitcoins y la validez de las transacciones se pueden verificar criptográficamente por cualquier nodo de la red de forma independiente. Escasez. Absoluta y programada, su principal fortaleza. Resistencia a la censura y descentralización. Bitcoin opera en una red global distribuida sin una autoridad central. Nadie puede congelar cuentas, revertir transacciones una vez confirmadas suficientemente, o impedir que alguien participe en la red, siempre que siga las reglas del protocolo. Amus concluye que Bitcoin no es principalmente una tecnología de pago para transacciones cotidianas, al menos no en su capa base, sino un depósito de valor superior, un oro digital 2.0, que debido a su solidez sin precedentes está destinado a competir con y potencialmente superar a otros depósitos de valor como el oro físico, los bienes raíces e incluso las monedas fiat en esta función primordial. En el 10º y último capítulo, Preguntas sobre Bitcoin, Amus aborda críticas y malentendidos comunes sobre el consumo energético de la minería, reconoce que es significativo, pero argumenta que es el costo de asegurar una red monetaria global, descentralizada e inmutable. Compara este costo con los del sistema del patrón oro, minería, transporte, seguridad del metal, y los del sistema fiat, impresión, banca, y las masivas malinversiones causadas por el dinero fácil. Sostiene que el valor que proporciona Bitcoin justifica su consumo energético y que además la minería tiende a buscar fuentes de energía baratas, a menudo energía barata o renovable, que de otro modo no se utilizaría. Respecto a la escalabilidad, el bajo número de transacciones por segundo en la capa base, Amus reitera que la función principal de Bitcoin es ser un depósito de valor y una red de liquidación de grandes transacciones, similar a las transferencias de grandes sumas de oro entre bancos centrales. Para transacciones más pequeñas y frecuentes, se están desarrollando soluciones de segunda capa como la red relámpago, Lightning Network, que permiten pagos casi instantáneos y de muy bajo costo, utilizando la cadena de bloques de Bitcoin como capa de seguridad y liquidación final. La volatilidad del precio de Bitcoin es explicada como una característica de un activo en proceso de monetización. A medida que Bitcoin pasa de ser una curiosidad a un activo monetario reconocido globalmente, su precio experimenta grandes fluctuaciones debido a la incertidumbre, la especulación y el descubrimiento de su valor de equilibrio. Amus espera que la volatilidad disminuya a medida que la adopción y la capitalización de mercado de Bitcoin aumenten. En cuanto al uso de Bitcoin para actividades ilícitas, lo considera un argumento frecuentemente exagerado. El efectivo tradicional, especialmente billetes de alta denominación como el de $100 o 500 euros, sigue siendo el medio preferido para transacciones ilegales debido a su mayor anonimato y aceptación. Aunque Bitcoin ofrece seudónimo,
Todas las transacciones son públicas y permanentemente registradas en la cadena de bloques, lo que permite el análisis forense y el rastreo de fondos si se vinculan identidades del mundo real a direcciones de Bitcoin. Además, argumenta que las mismas propiedades que podrían atraer a usuarios ilícitos, resistencia a la censura, privacidad, son también valiosas para ciudadanos respetuosos de la ley que viven bajo regímenes opresivos o en países con sistemas financieros inestables. Amouz también discute la amenaza de la computación cuántica, que teóricamente podría romper la criptografía de clave pública utilizada por Bitcoin. Si bien reconoce esto como un riesgo a muy largo plazo, señala que la criptografía resistente a la cuántica es un área activa de investigación, y la red Bitcoin podría actualizarse para adoptar nuevos algoritmos si fuera necesario, aunque tal transición sería un desafío significativo. Además, una computadora cuántica capaz de romper la criptografía actual también amenazaría toda la infraestructura financiera y de seguridad digital global, no solo a Bitcoin. Sobre la posibilidad de que los gobiernos prohíban Bitcoin, Amouz es escéptico sobre la efectividad de tales prohibiciones a largo plazo debido a la naturaleza descentralizada y global de la red. Si un país lo prohíbe, la actividad simplemente se movería a jurisdicciones más amigables. De hecho, podría haber una teoría de juegos donde los países que adopten Bitcoin tempranamente obtengan una ventaja. Finalmente, Amouz contempla el potencial de Bitcoin para provocar una separación entre el dinero y el Estado, similar a la histórica separación entre la Iglesia y el Estado. Un patrón Bitcoin podría restaurar la solidez al sistema monetario global, incentivando el ahorro, la acumulación de capital a largo plazo, reduciendo la preferencia temporal, limitando el poder de los gobiernos para inflar la moneda y financiar déficits, y fomentando una mayor libertad y responsabilidad individual. El libro concluye con una visión de Bitcoin no como una panacea, sino como una tecnología monetaria superior cuyas propiedades podrían conducir a un sistema económico global más sano, estable y libre, si logra superar los desafíos y ganar una adopción generalizada como el principal depósito de valor del mundo. En resumen, el patrón Bitcoin argumenta que la historia del dinero es una búsqueda evolutiva de un bien que mejor cumpla las funciones monetarias, especialmente la de depósito de valor. El oro emergió como el estándar debido a su alta relación stock-flujo. El sistema fiat actual, al permitir la expansión monetaria ilimitada, sufre de inflación crónica, distorsiona la preferencia temporal y la acumulación de capital, y aumenta el poder estatal. Bitcoin, con su escasez absoluta digitalmente verificable, su descentralización y su resistencia a la censura, se presenta como un candidato superior para ser el dinero sólido del siglo XXI, con el potencial de transformar profundamente la economía global y la libertad individual. Si deseas seguir explorando temas como este, te invito a suscribirte al canal.